8:40 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital y también estamos en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con nuestro invitado, estamos con Francisco Díaz Canseco, presidente del partido Perú Acción. Muy buenos días, señor Francisco Díaz Canseco, bienvenido a Altavoz en Vital. Bien, muchísimas gracias. Lo primero que quería preguntarle, ¿usted cree realmente que el gobierno de Dina Boluarte va a atrapar a Vladimir Cerrón? Bueno, creo que usted está siendo sumamente generoso. Lo que tiene Dina Boluarte no es un gobierno, sino un desgobierno. Lo está haciendo mal, entonces. Aquí no hay gobierno. Y lo podemos ver en todas las esferas de influencia y en todas las esferas en las cuales Boluarte debería actuar. Y si no hay gobierno, que ir a Piura a entregar 100 creo, patrulleros que habían sido comprados por la región y con lo cual ya no tenía nada que ver, ¿no? Todo el tiempo está haciendo actos cosméticos. La ley de terrorismo urbano es pura cosmética, porque estamos viendo que inclusive hay penas que quieren aplicar y que ya están establecidas y están reduciendo otras que deberían ser mayores. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que yo creo que en el gobierno y el Congreso, esta cuatrinca que se ha formado, que maneja el Congreso hasta cierto punto, es ignorante y voraz. Es lo que tenemos hoy día manejando el Perú. Y es una vergüenza a nivel internacional. Porque realmente el Perú es un país maravilloso, con un potencial extraordinario, en donde los emprendedores de las pymes y las MIPES generan el 98% del empleo. Y por amor de Dios, ¿por qué no podemos lograr estabilidad política? ¿Por qué no logramos avanzar más rápidamente en el desarrollo del país? Porque los políticos que han manejado el Perú en los últimos 40 años era una partida de sinvergüenzas y de corruptos y de ineptos que en la práctica no han llevado adelante al Perú. Se habla mucho hoy día después de la muerte de Fujimori, y a Fujimori hay que reconocerle dos cosas. Uno, que estabilizó la economía, lo cual tampoco era tan difícil, en mi opinión, después del desastre que dejó Alan García. Uh-huh. Y en segundo lugar, derrotó al terrorismo, pero no lo eliminó. Sin embargo, hay que reconocerle eso. Pero en el otro lado, la corrupción absoluta del segundo gobierno, la asociación con Montesinos, y finalmente algo muy importante, durante los 10 años de Fujimori no se redujo la pobreza en el Perú. La reducción de la pobreza en el Perú fue 0. Según el INEI, que él lo manejaba, se redujo la pobreza en 10 años 4%. Y según además, el Banco Mundial, 0. Y además el crecimiento económico del país fue ínfimo durante ese gobierno. Así es, efectivamente. Y frente a este desgobierno que usted lo señala, ¿qué hacer? Bueno, por lo pronto a nivel de mi partido, de Perú Acción, nosotros formulamos propuestas permanentemente que no son recogidas. Nosotros nos reunimos todos los jueves en plan de gobierno para ver problemas fundamentales del país y estudiar qué soluciones se pueden proponer, que las incorporamos al plan de gobierno, pero además las proponemos a ver si alguien las recoge a nivel del Congreso o del gobierno. Por ejemplo, hablemos de inseguridad ciudadana. Por ejemplo, sí. Ya. En el caso de inseguridad ciudadana estamos planteando varias cosas. Número 1, las comisarías en el Perú son coladeras. ¿Por qué? Porque el plazo para definir la situación de un delincuente capturado en flagrancia es de 48 horas. De lo cual se aprovechan policías, fiscales y jueces corruptos y o ineptos para soltarlos. Y estamos viendo que permanentemente esta gente entra y sale y sigue delinquiendo. Nosotros estamos planteando que se requiere, por cierto, una modificación constitucional que se puede hacer en 2 legislaturas, que este plazo se amplíe a 30 días. ¿Por qué? Porque de esa manera lo sacamos de la calle. De esa manera le dificultamos a los corruptos ineptos que están metidos en gran proporción en la policía, en la judicatura y en la fiscalía de la nación, soltarlos por plata o simplemente por dejadez. ¿Y dónde los dejaríamos 30 días si no hay cárceles? Tendríamos que construir cárceles entonces para... Tenemos, en segundo lugar, preliminarmente, yo ¿no? creo que ahí, por ejemplo, en flagrancia, hay que copiarse de Bukele. Como hizo Bukele en tan corto plazo para lograr meter adentro a 90.000 personas, de los cuales probablemente el 90% son delincuentes, pero hay un porcentaje también que se sabe que no lo son. Igual, hay formas de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, son 2 cosas que se tienen que hacer de inmediato, eso es inmediato. En segundo lugar, declarar estado de emergencia. Todos sabemos que el estado de emergencia no es otra cosa que el levantamiento de determinadas garantías constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio, el derecho a reunión, el derecho a libre tránsito, para facilitar la acción policial.
pero el estado de emergencia por sí mismo no sirve para nada. No funciona en este momento entonces. No funciona. 14 distritos con estado de emergencia y no funciona. Y como no funcionó la vez pasada. Acá ya hay registrados como 8 muertos en esos distritos. Así es. Y sigue adelante el asunto. Entonces, lo que tiene que ocurrir conjuntamente con el estado de emergencia es el desarrollo de una estrategia policial que implica, en primer lugar, inteligencia policial. Porque la respuesta está en la policía, no en las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Además, la Fuerza Armada no está preparada para eso. Pero por otro lado, la inteligencia policial, que parece que existe para nada, porque ni a Cerrón lo quieren capturar, bueno, por obvias razones, tendría que identificar, parece que son 2 grupos los que están extorsionando. Los y pulpos matando. y no sé cuál, ¿no? Exactamente. Entonces, deben tenerlos identificados. Hay que capturar a los cabecillas. Hay que ver si están manejándose desde adentro de los penales. Y dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, ¿por qué es que en los penales sigue funcionando la comunicación por celular de los capos mafiosos que están ahí adentro? Porque corre plata. La corrupción en el INPE, por ejemplo. Y porque hay, claro. Entonces viene un tercer elemento, la eliminación de la corrupción. Sobre el particular, nosotros lo que planteamos es la creación de un organismo de control externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que será designado ¿por quién? No por nosotros, si como espero ganamos las elecciones, pero sí va a ser designado por el pueblo. Consejo Nacional de Moral Pública. Exacto. Que va a ser una institución de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Policía para comenzar. Porque los órganos de control interno, las famosas OMA, no sirven para nada. ¿Y la Están experiencia totalmente internacional mediatizadas por nos la dice que corrupción. existe algo parecido? ¿Perdón? ¿A nivel internacional existe algo parecido? No, es un desarrollo nuestro. Sui generis. Sobre una base conceptual que yo la pensé durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cómo cayó Al Capone en Chicago? Si había comprado la policía, la fiscalía, todo el mundo. Porque entró Elliot Ness, que era incorruptible, y con un equipo de 3 personas lo capturó por evasión de impuestos. No por los crímenes que había cometido, Claro. pero era incorruptible. La idea nuestra es que se elija a este consejo, no que lo designe el poder político, con voto popular, para que sean absolutamente autónomos. Y en segundo lugar, que las personas que puedan postular tengan un currículum probadamente intachable. O sea, probado significa que vengan acá a exhibir su currículum, como se hace en Estados Unidos cuando se elige un vocal supremo, porque como ustedes saben, en Estados Unidos el vocal supremo es de por vida. Sí, claro. Y lo designa el Ejecutivo. Así es. Y luego lo refrenda el Congreso, Así es. Sí. el Senado. El Senado. Bueno, acá la idea nuestra es, se hace la elección de los candidatos en base a la currícula pública, no como ahora que meten el currículum debajo de la mesa y después descubrimos que es un ladrón, que es un violador o cosas por el ¿Y usted estilo. cree que tenemos que seguir siendo sometidos por el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Tenemos que salirnos del pacto de San Hay que José? salirse, por lo menos provisionalmente. Ese sistema no es un sistema judicial, es un sistema político, manejado por la izquierda caviar internacional. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando García Sayán, al que yo denuncié en el Congreso, estuvo en la Corte Interamericana, salió el famoso fallo, él se quitó a mitad de camino para que no lo involucraran, pero evidentemente impulsó el fallo respecto de la zonada del penal Castro Castro. Ustedes recordarán, en donde a Osman Morote, número 2 de Sendero Luminoso, le dieron una indemnización de $200.000. Yo pregunto, ¿en qué parte del mundo recibió un terrorista una indemnización? En donde un juez brasileño caviar le dedicó una poesía a una de las senderistas que había estado metida en este levantamiento, en donde exigieron que el Perú levantara lo que ahora se llama el ojo que llora, esta cosa inventada por los caviares, y que además se difundiera por los medios de comunicación nacional este fallo, como una reparación para los terroristas. ¿A ¿Y dónde qué pasa, hemos por llegado? ejemplo, qué pasa, por ejemplo, como países como Cuba, por ejemplo, otros países comunistas que se han salido, obviamente, de esta corte? ¿No estaríamos en el mismo caso? No, porque nosotros tenemos el derecho de retirarnos, siempre y cuando el Congreso lo apruebe, en la medida en que podemos demostrar que, por ejemplo, se nos ha impuesto pagar la indemnización a los terroristas. ¿Qué país del mundo, en el pleno ejercicio de su soberanía, acepta semejante barbaridad? El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las azonadas del sur con los 50 muertos lo fue tamizado por Adrián Sen, que en ese momento creo que estaba en la OEA, para que no fuera tan fuerte y duro contra Boluarte, cuando lo que hay que decir ahí con toda severidad
es que si por un lado ha habido 50 muertos y hay que identificar a los responsables, por el otro lado también de investigarse quiénes asesinaron a estos muchachos que murieron ahogados en Río Ilave, que eran 6 soldados aymaras además, y quién quemó vivo al policía en Sonco, Juliaca. ¿no? En el y sobre caso eso de no se dice, esta boca es mía. En el caso de los soldados, por ejemplo, se hizo investigaciones y que realmente habían recibido la orden de un militar de mayor rango para que crucen el río. Supuestamente porque las hordas, entre comillas, que estaban protestando, de alguna manera podían atacarlos. A eso hay que agregarle algo adicional. Tenían orden de no disparar. Ese problema. Entonces, ¿qué clase de seguridad se puede ofrecer si les ordenas a las personas que están a cargo del orden, ustedes no los vayan a tocar, dejen que los maten? ¿Y qué pasa si sacas a las Fuerzas Armadas a las calles con orden de no disparar? Los delincuentes los van a acribillar, ¿no? Así es. Acá el problema es el siguiente. Los caviares han establecido una serie de reglas de juego en el curso de los años que protegen a los terroristas y a los delincuentes con el cuento del respeto por los derechos humanos. El respeto por los derechos humanos debe ser el respeto de los derechos humanos de todos, no de un grupo de gente. Pero entonces no es un cuento, ¿no? En todo caso, los derechos humanos de todo modo debe ser de alguna manera atendido, ¿no? No es un cuento, ¿o sí? Yo lo que creo es que nosotros, como presidente del Consejo por la Paz, yo tengo un enfrentamiento de 30 años con los caviares, porque en mi primera declaración formulada en Ayacucho, en la época en que Sendero Luminoso era propietario de Ayacucho, yo me fui a la Pampa de la Quinua y declaré que los primeros violadores de los derechos humanos son los terroristas, no las fuerzas del orden. Por supuesto. Durante 30 años me han atacado, me han abierto juicios penales, García Sellán y compañía, supuestamente por difamación cuando lo denuncié en el Congreso por haber condonado la pena de 3 terroristas inconstitucional e ilegalmente, etcétera, etcétera. Pero sabe perfectamente que hubo violación de derechos humanos de ambos frentes, porque como sabemos los campesinos estaban en medio de 2 fuegos. Por un lado los terroristas y por otro lado también las fuerzas del orden que consideraban que estos campesinos eran terroristas. Imagínense la situación que complicaba en ese momento. Yo conozco muy bien la zona porque en esa época yo me he recorrido todo Ayacucho y todo el BRAE con los terroristas detrás mío. O sea que concuerdo absolutamente con lo que usted dice. Pero aquí hay que diferenciar en lo siguiente. Los terroristas eran personas que querían instalar un régimen de terror tipo Pol Pot en el Perú. Es un delito y debe ser combatido y obviamente las personas que están inmersos en terrorismo tienen que ser sancionados, definitivamente. No solamente eso, lo que hay que entender es que ellos querían establecer un sistema de terror en el Perú. En esa época, internacionalmente se calificó a Sendero, después de los polpotianos en Camboya, como el movimiento terrorista más sangriento del mundo. Número 2 en el mundo, Sendero Luminoso. Y por otro lado, las fuerzas del orden no actuaron con un ánimo genocida, abusaron, violaron los derechos humanos y deben ser sancionados puntualmente los que hicieron. Claro, los casos específicos. Pero no lo que han pretendido los caviares, que fue un genocidio ¿no? manejado masivamente desde las alturas del poder, porque no fue así. Señor Francisco Díaz Canseco, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar. Estamos en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión. Ya volvemos. Ya volvemos. 8:55 de la mañana estamos en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión. Señor Francisco Díaz Canseco, ¿qué opinión tiene usted sobre este contubernio entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿Es así la palabra contubernio? Habría que explicarla porque no es un término muy difundido. ¿Para usted qué cosa significa un matrimonio, una alianza? Bueno, decían que era un matrimonio contra natura, yo sostengo que no. Creo que es un matrimonio normal, porque es un matrimonio entre corruptos. Entre pares. Claro, entre pares. No los une la ideología, porque ahí los 3 partidos, tipo Fuerza Popular, Plata como Cancha, porque no se llama Avanza País. Y Perú Libre también, ¿no? Avanza País y el otro, ¿cómo se llama? Plata como Cancha, pues. Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Que hasta ahí hay un plagio, ¿no? Se plagió la Alianza para el Progreso de Kennedy. Así es. Para poner el nombre de su partido. Y además el izquierdismo en el Congreso. Bueno, y luego con Perú Libre, ¿no? Entonces, este es un pacto contra... No, señores, es una partida de corruptos que están haciendo de las suyas. Y la prueba fehaciente es que tuvieron el atrevimiento de nombrar a Soto,
presidente del Congreso, tiene 56 denuncias penales en el Cusco. Yo me acuerdo un día que me hacían una entrevista y dije, creo que tiene 2, no, me dijeron, doctor, un entrevistador del Cusco tiene 56 denuncias penales. Luego ponen a Salhuana, estrechamente vinculado a la minería ilegal, que inclusive presentó 3 proyectos de ley que felizmente no pasaron, para depredar los bosques del Perú en beneficio de los mineros ilegales que son sus socios. Nombran defensor del pueblo a este sujeto que ha sido abogado de un prófugo de la justicia que se llama Vladimir Cerrón y que además tiene 2 denuncias por cohecho pasivo. Y ahí viene el problema. ¿Cuánta gente en Perú sabe lo que es cohecho pasivo? ¿Tú sabes, Marisa? Alicia, tía. sí. ¿Cuánta gente sabe en el Perú qué cosa es cohecho pasivo? ¿Sabes lo que es? Muy poca gente tiene conocimiento Se llama respecto coima. a los términos Recibir legales. coima, pasivo, recibir coima, Suena activo, bonito, dar, ¿no? Cohecho pasivo, ¿cómo es esto? Pasa piola. Coima, Lo eso que llama significa coima. corrupción, obviamente. Señor Oye, Canseco ha entonces- dicho, el matrimonio entre el Ejecutivo y el Legislativo es un matrimonio entre corruptos. Por supuesto. Pero además yo no creo que sea un matrimonio, es un permanente servinacuy, porque ahí está de camisa. Y ahí se una dan de cosa. baja. Doctor, respecto al cierre del padrón electoral, ayer se ha cerrado hasta las 11:59. El Jurado Nacional de Elecciones ha abierto sus puertas y ha sido el último día pues para inscribir a los que van a postular a los gobiernos regionales y a las municipalidades. ¿Qué opciones veremos en su partido? ¿Quiénes son los que van a aspirar al sillón municipal? Que es principalmente lo que hoy estamos observando respecto a lo que está viniendo desarrollando este plan de gobierno, errado o no, Rafael López Aliaga. Bueno, nosotros en Perú Acción hemos presentado, no sé, varios miles de fichas de personas que se han adherido porque quieren ser candidatos. Pero dejemos las cosas claras. No hay candidatos, hay precandidatos. El requisito es que se tenían que inscribir en el partido hasta el 7 de octubre para poder postular en las elecciones internas a los puestos que ellos quieren aspirar ya como candidatos oficialmente. ¿Lo veremos a usted aspirando a las internas en cuanto a las presidenciales? Definitivamente, yo voy a entrar a las internas y quiero dejar bien en claro que mi partido es un partido democrático, no somos vientre de alquiler de nadie, no nos amarramos con nadie, hemos recibido con mucho gusto la inscripción de miles de personas a nivel nacional, tenemos 160 comités sólidamente establecidos en todas las regiones del Perú y estamos trabajando fuerte para hacer una revolución pacífica que implica consolidar la democracia en el Perú con justicia social, sin corrupción, sin violencia y sin tanto sinvergüenza, manejando el Congreso y Palacio de Gobierno. Doctrinariamente, ¿dónde usted se ubica? ¿Centro, derecha, izquierda, su partido, es decir? Yo soy partidario del Perú. De acuerdo, muchas gracias por la entrevista. Bien, muchísimas gracias, señor Francisco Díaz Canseco, presidente del Partido Perú Acción, por estar aquí en Altavoz en Vital. Muchas gracias también. Muy agradecido. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar conectado en Altavoz, en Vital y también en Tribu Televisión. Gracias a Aarón Salmón y gracias a Lisa Durán. Gracias a todos. Disfruten su feriado. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en los 91.1 y en 20.1 señal abierta en Tribu TV. Chau, chau.